Marmot te informa. Objetivo fijado. Lince reporte. INSE informa. Hay 12 personas en total. En el primer piso, a las 11 en punto. Hay 6, a las 2 en punto. Hay 4. En el segundo piso, a las 11 y a las 9 hay uno en cada posición. 2 vehículos. En ralentí. Informe finalizado. Miren. Últimamente la presión está fuerte. El negocio está difícil, ¿verdad? Sir, a nadie le resulta fácil. Marmota, cobertura. Lince basalto frontal. Deben capturar vivo a Dauba. El objetivo está armado. Alto nivel de peligro. Extremen precauciones. Equipo 2 en posición. Equipo 1 en posición. Director, todo está listo. Esperamos órdenes. Feliz cooperación. Feliz cooperación. Lan Halcón. Acción. No se muevan. Policía, no se muevan. Suelten las armas. Tomen las armas. Policía, baje el arma. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Suelta el arma. Equipo de apoyo. Bloqueen la salida. ¡Detenque! No te muevas.
¡Ato ahí! Maestro. ¿Pero cómo que eres tu pocoso? ¡No te muevas! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! Tras interrogar a Chen Sanfu, descubrimos que este caso de falsificación de moneda también involucra actividades criminales en el extranjero. Según la declaración de Chen Sanfu, esta persona se llama Chakai, quien durante años traficó drogas fuera del país, y recientemente cambió a la fabricación de dinero falso. En estos días planea negociar una cooperación con Chen Sanfu. Mire, la persona detrás de Chakai es el verdadero objetivo de esta operación. Sospechamos que es la figura clave que lo impulsó a cambiar hacia la falsificación de moneda. Lamentablemente, todavía no tenemos información sobre esta persona. Coronel Fine nos ha convocado aquí. Si tiene algo que decir, hable con franqueza. Me honra su confianza. Solo soy un intermediario, que gana una pequeña comisión. La cooperación depende del momento, el lugar o las personas adecuadas. No soy nadie especial. Solo entiendo la última condición. Si confían en mí, perfecto. Si no, señor, no. Ya estamos todos aquí. Díganos la verdad. Ese chino, Chen Sanfu, ¿realmente tiene el producto auténtico? Cuando veamos el verdadero tesoro, naturalmente ofreceremos nuestra devoción. Exacto. El dinero está listo. Pero primero queremos verlo en persona. Bien. Haré los arreglos. Vamos. Vamos, en lo que respecta a identificar dinero falso. Dentro en el departamento. Si tú fueras el número 2, nadie se atrevería a decir que es el número 1. Director Yan, no me elogie así. No sabría cómo corresponder. Esta será la primera vez que Chen Sanfu se reúna con Chakai. Es una oportunidad única. Tras deliberación, se decidió que tú te harás pasar por Chen Sanfu para reunirte con Chakai. Tu misión es infiltrarte en su organización aprovechando la cooperación. Descubrir la identidad del autor intelectual. Sí, cumpliré la misión. Lan, ¿ya resolviste los asuntos de tu familia? Escuché que tú y tu novia están a punto de casarse, ¿verdad? Tío, esto es todo lo que tengo. Incluso yo mismo puedo entregarme a Xiofe. Tú y todo lo tuyo desaparezcan de mi vista inmediatamente. Ni lo pienses. Durante esta misión debes priorizar tu seguridad. Si algo te pasa, no podremos explicárselo a esa chica. No me mire a mí. Soy malo con las palabras. Y Kayan, cuídate mucho. Directores, pueden estar tranquilos. Director, ya se confirmó la composición de la tinta. Es tinta profesional para impresión de moneda, de nivel más alto. Si esta tinta llega a manos de la red de falsificadores, la calidad del dinero falso será incluso superior a la que incautamos anteriormente. Creo que esta es la clave para acercarnos al verdadero autor intelectual. Chakai es un tipo taimado y muy astuto. Para que todo parezca real, no recibirás ningún apoyo en la ciudad de Huancauba. Jefe, una persona, subió solo, Doneyan. A partir de ahora, tú eres Chen Sanfu. Bienvenido. Por aquí, por favor.
Adelante. Pruebe un bocado. Por favor. Bienvenido, jefe Chen. Sé que en esta zona su negocio es grande. Y sus contactos son amplios. Antes de que llegara, estaba pensando cómo sería usted, un veterano con tanta reputación. No imaginaba que fuera usted tan joven. Deje de rodeos. Tengo prisa. Jefe Chen, directo al verano. Me gusta. He oído que su ojo es el más preciso. ¿Podría ayudarnos hoy a verificar la mercancía? Así también aprendemos algo. No hay que olvidar los puntos ciegos al verificar billetes. Interesante. Este fajo corresponde a billetes alterados que aparecieron en el suroeste en 2005. Eso ya es un ala. Eres muy bueno. Este fajo es aún más falso. Hasta el hilo de seguridad está hecho con cinta magnética. Jefe Chen, ya abrimos los ojos. Pero ¿dónde está la mercancía? ¿Quieres ver la mercancía? No la traje. ¿Te estás burlando de mí? Señor Chakai. Tan rápido pierdes la paciencia. Ustedes investigaron mis antecedentes. Yo también tengo mis contactos para investigar los suyos. Dime. Traen dinero falso y armas, y vienen a un lugar tan visible para hablar de negocios conmigo. Si además trajera la tinta conmigo, ¿sería para invitar a la comisaría de Cuenca a comer empanadillas? No voy a hablar contigo. Solo hablaré con tu jefe. Vámonos. Cambiamos de coche. ¿Qué pasa, Tsui? ¿Todavía no superas ese asunto? Lo sé, en aquel entonces la madre de Chiofe crió sola a la niña. De verdad no fue nada fácil, siempre viviendo con miedo. Ahora no quieres que Xiofi se case con un policía y termine igual que su madre. ¿Puedes hablar menos? Eres un parásito en mi estómago.
Cuidado, que te saco de una vez y de paso dejo de oír tus tonterías. ¿Qué asco? Ya me voy. Y haremos pollo asado y vino para visitar a un viejo amigo. Aquí está el área turística de Wanfenglin. Despacio. Cuidado con los escalones. ¿Qué estás planeando ahora? Te traje de viaje. Vamos. El objeto no tuvo problemas al cruzar la frontera. Tranquilo, que fui muy cuidadoso. Lo camuflé antes de pasar la frontera. No tenemos cola. Bien. ¿Qué fue, Jane? Podemos continuar. Todos síganme. ¿Qué? ¿Por qué tenemos que ir con un auto turístico? Hay controles en toda la ruta. Si viajamos solos, sería buscar la muerte. Muchacho. Naesto. Llevas apenas más de un mes en el equipo. Te falta experiencia, necesitas entrenamiento. Voy a patrullar a la unidad de policía de base durante un mes. Todos suban al autobús. Coloquen el equipaje en el compartimento inferior. Maestro. De repente siento que hace calor. Apártese. Apártese. Estoy hablando contigo. Perdón. Perdón. Sí. Ese no es tu futuro yerno. ¿Pero qué vista tienes? Si mi yerno fuera así, lo molería a golpes. ¿Qué está pasando? Amigos de Fucan Turismo Cultural, por favor tomen asiento. Estamos a punto de partir. Perfecto, vamos. Perfecto, vamos. Ven, te ayudo a recogerlo. Cariño, di gracias, tío. Gracias, tío. No te muevas. No te muevas. Baja la cabeza. No te muevas. Todos quietos. Compórtate. No te muevas. No te muevas. Tú. No te muevas. Nadie se mueva. ¿Qué están mirando? No te muevas. Conduce. Detén el vehículo. Haz que todos bajen. Que los deje ir. ¿Por qué debería? Policía. Si quiere disparar, adelante. Puedo jugar contigo. ¿Qué quieres hacer? No te muevas. Levántate. Devuélveme a mi niño.
Cállate. Baja el arma. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se perdió la señal? Informe. El transmisor falló. La señal no se envió. Activen el plan de emergencia. Establezcan retenes. Desplieguen a las fuerzas especiales. Aten a todos. Chakai. ¿No querían la mercancía? Si los dejas ir, iré contigo. ¿Crees que aún estás en posición de negociar conmigo? Maestro, algo salió mal. Chen Sanfu es policía. La policía ya nos sigue. Debemos retirarnos inmediatamente. Díganos la verdad. Ese chino, Chen Sanfu, ¿realmente tiene el producto auténtico? Cuando veamos el verdadero tesoro, naturalmente ofreceremos nuestra devoción. Traigan a esa persona de vuelta. Aún tengo un plan. Sí, maestro. Tus manos. Rápido, te hablo a ti. No te muevas. Suéltalo. ¿Te duele verlo sufrir? ¿Y qué clase de valentía es abusar de un anciano? Si tienes agallas, ven contra mí. Parece que este viejo es importante para ti. No lo conozco. Este chico no tiene nada que ver conmigo. ¿Ah, sí? ¿Qué escuché hace un momento? Terno, ¿verdad? Deja de hablar tonterías. ¿Quieres la mercancía o no? Detente aquí. Sigue conduciendo el autobús para distraer a la policía. Sí. Rápido. Vamos. Síguelo. Más rápido. Más rápido. Vamos. Bajen. Jefe. Rápido. Vamos. Síguelo.
Jefe, no volveré a tocar su dinero. Jefe, perdóneme. Kai, perdóneme esta vez. Maestro, ya lo traje. El mayor es su suegro. La mercancía que quieres está en mis manos. Ellos no tienen nada que ver con esto. Déjalos ir. Suéltenlo. Gracias, jefe. No volveré a hacerlo. Con quien te engaña. No hace falta tener piedad. Informe, director. En las afueras encontramos un autobús turístico secuestrado por los criminales. Dentro encontramos el transmisor de señal de Banayan. Tras la inspección del lugar, además del agente Banayan, también desaparecieron un pasajero y un agente especial de patrulla. Se sospecha que fueron tomados como rehenes. Por el momento se desconoce su paradero. ¿Un pasajero? Investiga de inmediato su identidad. Sí. Jan, vamos. Vayamos al lugar. Vamos. ¿Quieres que haga una videollamada con los compradores? Sigue interpretando al jefe Chen. Hasta el final. Si me ayudas a ganar el dinero, podremos seguir hablando. Ni lo sueñes. Entra. Compórtate. ¿Qué significa esto? ¿Nos toman el pelo? Sin la tinta, ¿de qué sirve negociar? No conocen las reglas. Dinero en mano. Mercancía en mano. Jefe Chen ya garantizó que, una vez que el dinero esté en la cuenta, la tinta será entregada de inmediato. Si aún tienen dudas, podemos hacer otra conexión en ese momento y verificar la mercancía en directo. ¿Verdad, jefe Chen? Mientras el dinero llegue, todo se puede hablar. Bien, bueno, ya que tenemos un acuerdo, que nuestra cooperación sea un éxito. Un momento. Señor No, ¿cómo puede demostrar que este es realmente Chen Sanfu?
Interesante pregunta. Bien. Llegados a este punto, ya no necesito ocultarlo más. Llévate esto para verificarlo. Tío, jefe, ¿alguna otra pregunta? Espérame aquí. Jefe Chen, interpretaste muy bien tu papel. Si no te conviertes en actor, sería un desperdicio de talento. Bueno, que nuestra cooperación sea un éxito. Era nada. Vete ahora. Tenemos que irnos. Vamos.
¿Qué? La policía y el viejo escaparon. Vayan a buscarlos. Sí. Esto. El disco duro con la información ha desaparecido. Tienen que capturarlos vivos. Ustedes, conmigo. Director, ¿cómo está la situación? ¿Hay heridos? Informe, director. Una persona recibió un disparo. Además, todos los pasajeros del autobús inhalaron un gas desconocido y perdieron el conocimiento. Este es el transmisor de señal de Donai Yang encontrado en el autobús. Tras la investigación, la selva de esta zona forma una barrera natural para la señal. En un radio de 10 kilómetros solo hay una recepción muy débil. La búsqueda de rescate será muy difícil. Eso significa que hemos perdido contacto con el equipo en el frente. Puede decirse así. Moviliquen todos los recursos disponibles. Organicen equipos y comiencen la búsqueda en la montaña. Rápido. Por allí. Revisen esa zona. Esangi, Kesan, Mesto, ¿los encontraron? aún no. Busquen con atención. Debemos recuperar ese disco duro. Esto. ¿Tu pierna está bien? Está sangrando mucho. Estoy bien. Solo es un rasguño. Sigamos. Qué extraño. Todos nos persiguen. ¿Por qué estos dos se quedan vigilando esa casa? Ustedes dos quédense aquí, tío. Dame el arma. Maestro, tu suegro es bastante hábil. Tío, tío, ¿para qué quieres eso? Esto sí es material de verdad. En un momento lo sabrás. Vámonos. Tío, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a volarlo. ¿Volarlo? ¿Estás bromeando? La explosión atraerá a todos. Precisamente, la explosión servirá para enviar una señal al exterior. Tío, ¿vamos en la dirección correcta? Correcto. La ciudad de Huancaoba está rodeada de una densa selva fronteriza. Pero una zona forestal de esta magnitud suele encontrarse en el sur. Por lo tanto, deduzco que hacia el noroeste está la ruta más cercana a la ciudad. En un lugar como este, si quieren sobrevivir, más vale que se callen. Aquí no hay ni un alma. Lu.
El intervalo entre disparos es de menos de 2 segundos. ¿Qué, Sang? ¿Has localizado el objetivo? Los detecté en la dirección. 769.234. Vamos a comprobarlo. Vamos. Informe. El origen de la explosión proviene de una cantera cercana. Los trabajadores realizan detonaciones periódicas para extraer piedra, pero el horario no coincide con lo habitual. Es una señal. Atención, equipo en primera línea. Confirmen inmediatamente la dirección de la explosión. El objetivo probablemente se encuentra cerca. Ha explotado. Tío, ¿cuántos explosivos colocaste? ¿Por qué no dejan de detonar? No son explosiones continuas. La dirección y el intervalo entre explosiones son distintos. Corro rápido. Iré a explorar el camino. Aún no he ajustado cuentas contigo. Casi nos matas a todos hace un momento. Pretenden revelar nuestra ubicación. No será tan fácil. Hermano, ¿Qué ocurre? el objetivo desapareció. No hay tiempo. Trae al perro. Sí. Tío. Así que para esto servían esos cables. Hay algo que no sepas hacer. Antes también fuiste soldado. Fuerzas especiales. Muchacho insolente, no aprendes. Te dije que te callaras. La demasiado. Pero hay que reconocer que tienes valor. Te atreviste a provocar tú solo a un grupo de criminales desesperados. Mi plan no era así. ¿Quién iba a imaginar que me encontraría con ustedes? En realidad podía controlar la situación. Cuida cómo hablas. No digas siempre ustedes. La verdadera víctima soy yo. Por aquí. Tío. Estos desgraciados han llegado justo a tiempo. Retirada. Kesan, Kesan. Dirección de las 11. Recibida. Tío, las minas que colocaste funcionaron. ¿Cómo nos alcanzaron tan rápido? La distancia de francotirador era al menos de 300 metros.
En la selva es muy difícil encontrar a alguien. ¿Cómo pudieron ubicarnos con tanta precisión? Estamos perdidos. Tienen perros. Vámonos. Yang. ¿Qué zona crees que es la más probable? Considerando la facilidad para cruzar la frontera y el nivel de ocultamiento, creo que está aquí, está aquí, aquí. Estas tres áreas son las más probables. Esto no funciona. Nadie puede correr más rápido que un perro. Las minas ya se han agotado. Pueden soltar a los perros en cualquier momento. Espera. Liu Wei, lleva primero al tío contigo. Yo iré a distraerlos. Tienes la pierna herida. ¿Cuánto podrás correr? Oigo agua. Vamos. Vamos. Tío. Lo logramos. Ahora ellos están delante de nosotros. ¿Cómo está tu pierna? Estoy bien. No creo que aguantes mucho más. Tenemos que contactar con el exterior cuanto antes. Volvamos atrás. ¿Qué? Están convencidos de que intentamos huir. Además, el disco duro está conmigo. Su fuerza principal seguramente está bloqueando la salida. Eso significa que su base tendrá menos hombres. Si atacamos por sorpresa desde atrás, quizá tengamos una oportunidad. No sería caer en su trampa. No vamos a suicidarnos. Nuestro objetivo es conseguir el teléfono satelital. Con el teléfono satelital podremos contactar con el exterior, dar nuestra ubicación y recibir refuerzos. Es una buena idea. Vamos, vamos. Espera. Tío, vamos. Ellos volverán pronto. Debo dejarles un pequeño regalo. La situación es así. Puedes continuar con tu trabajo. Director Liu. La identidad del rehén ha sido confirmada. Es el suegro de Duan Yang. El suegro de Duan Yang. Aquí está su información detallada. Hola. Director. Ustedes registran la zona 37. Revisen cuidadosamente. Entendido. Más rápido. Escuchen. Realicen reconocimiento aéreo. En un radio de 5 kilómetros. Comencen por la zona 37. Entendido. Vamos, vamos. Liu Wei. Rápido. Una distracción. Volvamos de inmediato. Sí, vamos, vamos. Ven conmigo. Voy a salvarlo. No puedes ir a morir. Tenemos que irnos.
Debo salvar a Liu Wei. Regresa aquí. Muchacho, mira. ¿Cómo voy a confiarte, mija? ¡Fuego! Parece que hoy moriremos aquí. Yo los distraeré. Ve por el teléfono satelital. Tío, lo encontré. Atención a todos. Objetivo en la zona 3715. Aumente la velocidad. Tío, Xiaofi puede vivir sin mí, pero no sin usted. No es que me lleve mal contigo. Solo quiero que Xiaofi tenga una vida tranquila. Por eso necesito dejarle un buen padre. Regresa. Atrápalo. Tío, ¿por qué viniste? Menos tonterías. ¿Crees que permitiría que murieras? Papá, papá, ¿estás bien? ¿Quién es tu padre? ¿Ya me estás velando? Todavía no estoy muerto. Ayan,
Aiyang. Aiyang. Muchacho, tienes una vida tan dura como la mía. ¿Estás bien? ¿Puedes seguir? Resistiré. Vámonos. Vamos. Vamos. Vayan tras ellos. Tío. Tío. Dame la mano. Rápido. 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 Ya casi alcanzo tu mano. No. No hay tiempo, vete. Si no, los dos moriremos aquí. Rápido. Atrápelos con vida. No. No voy a dejarte solo. La cosa está contigo. Capturarme no le servirá de nada. Escucha, muchacho, uno de los dos debe regresar con vida, para que Xiaofei tenga a alguien a quien regañar. Vete. Me casaré con Lonal Yang. Suéltame la mano. Cuidaré bien de Xiaofei. Se lo prometo. Xiaofei, vámonos a casa. Papá. Volveré. Vete. Jefe. Lo encontré. Está aquí. Subano. Ciro. ¿Dónde está tu yerno? No lo sé. ¿Oh, sabes? Bueno, no hay problema. Mientras tú estés aquí, él volverá. Maestro, ¿cómo va? Capturamos al viejo. El joven escapó. La cosa aún no aparece. Traigan primero al viejo. El joven volverá por su cuenta. De acuerdo. Llévenlo. Vamos, vamos. Jefe, jefe, alguien se infiltró en la base. Murieron varios hombres. Policía. Tu suegra está conmigo. Deja de esconderte. Papá. Si tienes valor, mátame.
Bastardo. Tío. Puedo ver que sabes usar armas. Pero a tu edad, si te pasa algo, ¿cómo se lo explico a Chavi? ¿Y tú qué tienes que ver conmigo? No necesito tus consejos. Alto. No le disparen. Estoy aquí. ¿Dónde está la cosa? Si quieres recuperarla, déjalo ir. Muchacho, no te preocupes por mí. Vete. Uno por otro. Bueno, muchacho. Tapa. No te preocupes. La cosa no está conmigo. Mientras no la tengan, no me matarán. Tata. Esta vez tienes que escucharme. Vete. Vete. ¿Qué sang? Cuando atrapen al joven, maten al viejo. Recibido. Maestro, maestro aquí. Idue. Sabía que no habías muerto. Maestro, traje refuerzos. Buen trabajo. Maestro, esta vez no le fallé, ¿verdad? Yue. 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 Despierta. Yue. Despierta. Llegaron refuerzos. Vamos. 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 Tenemos que irnos.
Muchacho, eres igual que yo cuando era joven. Maestro, váyase. Ay, Yang, apártate. No te preocupes por mí. Ve tras él. Baja el arma. Devuélveme lo que es mío. Lo que buscas. No está conmigo. ¿No quieres que viva? Contaré hasta 3, muchacho. No te preocupes por mí. 1. Cuida bien de mi hija. Cállate. 2. De acuerdo, te lo daré, te lo daré. A Yang, no se lo des. No se lo des. Te lo doy. Rápido.
Equipo 2, equipo 3 por allí. Director. Sigue equipo 1 conmigo. Viejo héroe. Rápido. Viejo héroe. Gracias por su esfuerzo. Es mi deber, director. Van. Tal vez no lo sabías. Tu suegro fue un héroe condecorado. Además, es un experto en combate en la selva. Gracias, director. Nan, hay otra buena noticia. Tu aprendiz tuvo suerte. Sigue vivo, sigue vivo. Exacto. Sigue vivo, sigue vivo. 2 personas vengan a ayudar. Sí. Mire, director. Esto es importante. Ayang. Ayang. Director. Ella es la novia de Yang. Yang. Vámonos. No nos quedemos aquí haciendo de estorbo. Ayang. 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 Ay, me duele, suéltame. Aquí hay alguien más respirando todavía. Papá, sabía que estarías bien. Tú. Vamos. Una hija casada es como agua derramada. ¿Dónde estás herido? ¿Es grave? Me asusté muchísimo. Hay tanta gente mirando. No me importa. Quiero abrazarte así. Voy a casarme contigo, ¿lo sabes? Bueno. Ahora, ¿cuánto ganas al mes? ¿Cuántos metros cuadrados tiene tu piso? ¿Cómo va la hipoteca? La dote puede ser menor, pero en la escritura de la casa debe aparecer el nombre de mi hija. Papá,